La entrevista. Seis de la tarde con 37 minutos, el resumen del día en Santa Mónica Radio TV más digital. Muy bien, Celis, a esta hora de la tarde estamos ya en comunicación con el profesor Augusto Bocanegra Gálvez. Él es historiador del distrito de Tacabamba, con quien hoy vamos a conversar en el marco del bicentenario de nuestra provincia de Chota. ¿Cómo está, profesor Augusto? Buenas tardes y bienvenido a Santa Mónica. En el marco de los 200 años de independencia en el bicentenario de nuestra provincia de Chota. Muy bien, ahora sí creo que estamos ya en comunicación. ¿Cómo está, profesor Augusto Bocanegra Gálvez, historiador? ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, felizmente bien, muchas gracias y contento de participar pues en este gran acontecimiento de lo que hoy es nuestra provincia de Chota. Claro que sí, le damos a usted la bienvenida y las gracias por estar con nosotros y por compartir un poco de la experiencia, de la historia de nuestra provincia de Chota en el marco del bicentenario. Y bueno, queríamos preguntarle, usted es tacabambino, ¿cuál ha sido el aporte de Tacabamba para lograr la independencia de Chota? Cuéntenos. En aquellos tiempos, los albores de la independencia peruana y con la llegada del general San Martín, ya estando en el Perú, nuestros pueblos también se levantaron con el entusiasmo que despertaba la independencia. Tal es así que nuestros pueblos ya conocían los pormenores de las actividades independencistas del Perú. Y no es ajeno pues a nuestros pueblos, Chota, Tacabamba y otros pueblos de la costa del norte peruano, que estaban ávidos de los conocimientos y de las noticias. Por eso es que se adelantaban para fomentar la independencia de cada lugar. En la historia de la independencia de Chota se habla mucho del distrito de Tacabamba y pues la ayuda para este proceso libertario de los chotanos. Coméntenos un poco de esto, historiador. En aquel entonces nuestros pueblos todavía no tenían ese rango de departamento ni de provincia, eran villas o pueblos del norte peruano que pertenecían a Trujillo en la época colonial. En Tacabamba en aquellos años gobernaba un alférez de milicia. Tacabamba siempre ha tenido al mando de la milicia tacabambina un jefe, un alférez español, que era el que dominaba pues acá nuestra villa tacabambina. Y habían algunos personajes en aquel entonces, personajes que ya se llamaban alcaldes. Estos alcaldes se alternaban continuamente en aquella época. El alférez de milicia no era permanente, también era cambiado constantemente, porque los llamaban a otros lugares. Los alcaldes de Tacabamba, o estos tres personajes que alternaban su mando, lo hacían, pero bajo las órdenes del alférez de milicia que estaba en cualquier momento. El alférez de milicia era un español al que tenían que obedecer. Prácticamente nuestros alcaldes tenían que colaborar con el alférez de milicia. Estos personajes en aquellos años era pues don Buenaventura Chugdén, el principal. También alternaba don Joaquín Ceballos y don Baltasar Segura. Estos personajes pues ya eran alcaldes de Tacabamba, pero al servicio del alférez de milicia español. También existía aquí desde un principio de la conquista un capellán, un religioso, un sacerdote, que también obedecía a las órdenes del alférez de milicia. En aquellos años de la independencia, 1820, 1821, el párroco o capellán de la milicia de Tacabamba era Fray Antonio Ramos. Pero lo importante aquí es que no solamente dominaba España, sino que también ya la gesta libertadora ya había calado en algunas familias.
Había familias, por ejemplo, como los Solano, los Julón y los Sempertegui, que ellos ya tenían avanzado sus ideas liberales y ellos ya influían en las autoridades de Tacabamba para fomentar las ideas liberales, para apoyar al libertador que ya estaba actuando en el Perú, General San Martín. Profesor Augusto, teniendo como referencia el legado de la historia que nos deja Tacabamba como distrito y su influencia en el marco del Bicentenario, quería entrar al punto del Bicentenario netamente hablando, es decir, hoy 12 de enero de 2021, Chota celebra su Bicentenario, 200 años de independencia. A raíz de ello, hoy se han realizado varias actividades en el marco de lo mencionado. Pero la pregunta es, maestro Augusto Bocanegra, ¿qué es para usted, qué significado tiene Bicentenario, 200 años de independencia de la provincia de Chota? ¿Qué significado tiene para Augusto Bocanegra como historiador? Un gran significado. Si en aquellos años Tacabamba se puso de pie con sus autoridades y con sus familias y acordaron, en cuanto llegaban las noticias de que ya Chota iba a proclamar su independencia, acá se reunieron y tomaron un acuerdo: constituirse. Las familias, las autoridades, constituirse a Chota para proclamar la independencia. Primero se supo que era el 9 de enero de 1821. Por eso se reunieron el día 7, porque acordaron viajar a Chota el día 8. Y ya estaban allá en aquel pueblo de Chota, ya estaban el día 9 y permanecieron varios días. Por eso es que se sabe que es el 12 se hizo la proclamación de la independencia. Entonces, para nosotros, para los pueblos que hoy constituimos la provincia de Chota, es para nosotros un gran honor el haber participado con estos personajes, con estas autoridades, con estas familias. Los Solano especialmente eran muy liberales, los Olano Delgado, que estaban en Chota para la proclamación de la independencia y tomaron parte activa en aquel gran acontecimiento, porque después también el 21 de mayo se constituyeron estos mismos personajes de aquel entonces, se constituyeron para proclamar la independencia en Choros, para Jaén. Y también el 4 de junio, también en el mismo Jaén, también se proclamó la independencia. Y Tacabamba participó, así como en Chota, también participó en Choros y en Jaén. Es decir, Tacabamba no solo influyó para el proceso de emancipación de Chota, sino también a nivel del país, porque fueron diferentes ciudades. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia que tuvo tanto Tacabamba como la provincia de Chota el que se haya independizado antes, 6 meses antes de la proclamación de la independencia del Perú, historiador? Prácticamente era la preparación, era la difusión de aquel acontecimiento lo que cundía en nuestros pueblos. Y eso a nosotros nos ha dejado un gran legado, un gran ejemplo, porque nuestros pueblos supieron en aquel entonces ponerse de pie. Y lo que ahora nos da el ejemplo de que hoy y mañana nuestros pueblos también tienen que ponerse de pie para lograr una segunda independencia tal vez que necesita nuestra patria. Claro, ahora, maestro Augusto, también es el hecho de saber, por ejemplo, si Chota está a la altura, a raíz de los últimos años, de tener 200 años de independencia. Estamos en un buen proceso, estamos regular, estamos mal, estamos iniciando. Hay madurez en nuestras autoridades de dirigir a esta provincia de Chota. ¿Cómo lo analiza usted, maestro Bocanegra? Lamentablemente, no es lo que nosotros desearíamos. Nuestra patria, el Perú, no ha conseguido pues una independencia como necesitamos. Siempre se ha mantenido esa condición de estar sometidos, que tal vez a otros países. Por eso es que se produjo también el intento de España de reconquistar el Perú, algunos años después de su independencia. Y ahora también sabemos que los gobiernos del Perú obedecen órdenes de otros países. Pero es que el Perú no tiene la situación que todos anhelamos. Tenemos que levantarnos también, ponernos de pie como aquella vez que lo hicieron nuestros antepasados,
y de los que tenemos un gran orgullo, así también ahora tenemos que pensar en que el Perú debe ser realmente independiente, realmente libre, y para que progrese, para que el pueblo peruano consiga con su libertad total, consiga pues el progreso y el bienestar de toda nuestra patria. Maestro Augusto, también hay un tema muy importante. Ayer el profesor Marco Carvajal nos decía que el sueño de él, a pesar de los años transcurridos, es ver a una chota posicionada, una chota con servicios básicos a uno, una chota que es pujante, una chota que reclama cuando es necesario y que une esfuerzos y que siempre logra lo que cree por conveniente, que es para el desarrollo de la provincia de Chota. Ahora, a usted, ¿cómo sueña, cómo quisiera ver a Augusto Bocanegra Gálvez, historiador, a su chota? ¿Cuál es el anhelo de usted? Ahora, en condición de provincia, lamentablemente no tenemos todavía ese eslabón que tanto anhelamos de progreso, de adelanto. Siempre estamos limitados al gobierno central. Hay un centralismo en Lima que nos cohíbe, que nos niega tal vez. Ese centralismo nos niega el verdadero desarrollo que necesitamos. Por eso tenemos que estar poniéndonos de acuerdo para que nuestros pueblos también se liberen realmente de ese centralismo que agobia a la patria. Y con ello podemos nosotros, pueblo con pueblo y todos los lugares del país, llegar a un acuerdo, cambiar la política, cambiar la ley que rige al país, la Constitución, porque la Constitución a nosotros nos priva de muchas cosas, nos dirige, nos somete. Entonces, tenemos que pensar también en eso, para que consigamos realmente el progreso de nuestros pueblos. Además, también hay ese prejuicio de que unos pueblos quieren ser mejores que otros. Por eso yo siempre discrepo con Chota cuando dice Chota manda, y Chota mandará, y seguirá mandando. ¿Pero mandando qué? ¿Mandando qué? Cuando debemos nosotros procurar. Aparte, historiador, aparte de lo que nos ha manifestado, aparte de ponernos de acuerdo y aparte de dejar los prejuicios, ¿qué es lo que nos hace falta para ponerse de pie como esos luchadores de antaño para lograr pues una independencia en plenitud, una independencia, valga la redundancia, verdadera? La llave maestra que debe abrir esta gran puerta de la prosperidad de nuestros pueblos es la organización. Nuestros pueblos deben estar bien organizados, sus instituciones. Tal vez haya una institución matriz que pueda organizar a todas las comunidades de nuestro pueblo para poder reclamar, para poder pedir, para poder trabajar, para poder ver el desarrollo, las exigencias que necesitan nuestros pueblos, evitando así el atraso que nos agobia, esas cosas que tanto nos perjudican a nuestro pueblo. La política en el Perú está pues por los suelos. Hay un desprestigio total, pero eso depende de que nuestros pueblos deben organizarse. Tacabamba, por ejemplo, tiene que organizarse porque aquí se cometen una infinidad de cosas anómalas. Claro. Ahora, por ejemplo, de repente estamos entendiendo de que el bicentenario solamente es de Chota como distrito, entendiendo que es el bicentenario de la provincia de Chota. Ahora es el hecho de preguntarle a usted que Chota tiene 19 distritos. ¿Cuán importante es el apoyo de los distritos de la provincia de Chota para el desarrollo, no solamente en el marco del bicentenario, sino para el desarrollo económico, social, cultural, agrónomo y en todos los rubros, para que sea un pueblo pujante y sigamos liderando a nivel de la provincia o a nivel de la región Cajamarca? ¿Es importante el apoyo de los distritos? Por supuesto. Si Tacabamba lograría organizarse como pensamos, sería un ejemplo para nuestros pueblos vecinos, para los distritos vecinos, y sería un gran apoyo para toda la provincia, porque ese cambio debe empezar por lo menor, por los pueblos pequeños, por los distritos. Cuando ya esté organizado un distrito, 2, 3, 4 distritos, ya se organizarán los 19 distritos y recién va a llegar lo decisivo para lo que hoy es nuestra provincia. De tal manera que nosotros tenemos esa gran obligación de organizar a nuestros pobladores, a nuestras comunidades, una organización diferente,
¿no? Para poder conseguir ese adelanto que tanto necesitamos. Chota tiene que desarrollarse, pero a la medida que sus pueblos, que sus distritos también se desarrollen por el... Muy bien. Vamos a ir cerrando nuestra entrevista, profesor Augusto Bocanegra Gálvez, historiador del distrito de Tacabamba. Y bueno, para finalizar, ¿cuál es el mensaje final a todos los chotanos y chotanas en el marco del Bicentenario, entendiendo que estamos en una situación crítica en salud y en todos los rubros, pero que Chota es una tierra poderosa, una tierra donde hay muchos líderes, muchos profesionales? ¿Cuál es el mensaje que usted les da a todos en el marco del Bicentenario de la Independencia de Chota? El mensaje para mis coprovincianos es el abrazo, la felicitación por haberse puesto de pie para conmemorar lo que no debíamos conmemorar, el centenario, porque no hemos conseguido hasta el momento. Han pasado 200 años y no valdría la pena una gran celebración, pero que sea este el pretexto para que ya de hoy en adelante se produzca ese cambio que tanto se vocea, para que se produzca ese cambio que tanto necesitamos. Ese es mi mensaje. Unidos nuestros pueblos, unidos nuestras comunidades, podemos traer ese cambio que tanto necesita nuestra provincia de Chota. Bien, historiador, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo, por detallarnos sobre esta historia, y usted bien lo ha comentado, la llave maestra es la organización. Los pueblos tienen que estar de acuerdo, ponerse de acuerdo, dejando de lado todos los prejuicios si queremos pues, llegar al desarrollo. Muchas gracias. Gracias, profesor Augusto Bocanegra Gálvez. Ha sido un gusto conversar con usted y estaremos conversando sobre otros temas y mucho más en cuanto se refiere para seguir en el desarrollo de nuestra provincia. Muy amable. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches. Hora exacta, 6 de la tarde con 54 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más en el resumen del día. Volvemos. La entrevista.